Creo que probablemente la mayoría de nosotros hemos visto los casos de estos predicadores que comparten mucho acerca de sus propias experiencias religiosas. Hablan acerca de visiones o sueños o otras experiencias que hayan tenido. Pero luego varias veces sale a la luz que estas mismas personas hayan estado viviendo vidas muy inmorales o que quizás hayan estado viviendo vidas muy lujosas. Y encima de esto, o sea, al examinarlo bien, al examinar a sus ministerios, te das cuenta que sus prédicas mayormente se tratan de sus propias experiencias y que no tanto se tratan de la palabra de Dios o específicamente del Evangelio de Jesucristo. Y bueno, personas así son precisamente como los invasores en Corinto, como los maestros falsos que habían invadido a la iglesia en la ciudad de Corinto después de salir el apóstol Pablo. Y son personas con los cuales nuevamente esta semana vamos a ver al apóstol Pablo comparar a sí mismo. Y lamentablemente, aparentemente, algunas personas en la iglesia de Corinto habían quedado impresionados por estas personas. Entonces Pablo en nuestro texto hoy quiere mostrar a los corintios que están evaluando mal, que las personas que han quedado impresionados por estas personas están evaluando mal. Ahora, la semana pasada vimos a Pablo contrastar la jactancia de estos maestros falsos con su propia jactancia, lo cual él mismo había calificado como jactancia necia. Él está dando lo que se llama el discurso del necio para hacer su punto. Pero al él hacer este contraste que vimos la semana pasada, vimos lo que Dios realmente valora en sus siervos. Y hoy vamos a ver que Pablo sigue con este tema, sigue contrastando los verdaderos y los falsos siervos de Cristo. Acuérdense que estas personas que habían llegado a Corinto hace poco vimos que Pablo les calificó como falsos apóstoles. Ya no nos dejaba con ninguna duda, él considera que son falsos apóstoles. Y vamos a ver esta semana que él sigue dándonos un contraste entre un siervo verdadero de Cristo y un siervo falso. Y ahora, tal como él hizo en el texto que vimos la semana pasada, Pablo comienza como esperaríamos. Él comienza de manera lógica, comienza respondiendo como esperaríamos. La semana pasada vimos que los maestros falsos estaban enfatizando su trasfondo judío. En esta parte, como esperaríamos, Pablo les contestó punto por punto diciendo: yo igualmente soy judío, yo también tengo un trasfondo judío. Y luego esta semana vamos a ver que ellos enfatizan a sus experiencias. Y Pablo, como uno esperaría, va a contestar que también ha tenido experiencias religiosas. De hecho, ha tenido experiencias más impresionantes que las experiencias de ellos. Entonces, en los dos textos, Pablo comienza respondiendo como esperaríamos. Ellos dicen X, están evaluando según esta norma y yo cumplo con lo mismo. Entonces, en los dos textos, él responde como esperaríamos. Punto por punto dice que él es mejor o igual a ellos en todo lo que ellos mencionan. Pero luego, tal como hizo la semana pasada, Pablo hace algo inesperado. Lo inesperado, lo que nos sorprendió la semana pasada, es que Pablo también se jactó de su sufrimiento. Esto es algo que usualmente no esperaríamos de que alguien se jactaría, pero Pablo se jactó de su sufrimiento. Y esta semana lo inesperado es que él se va a jactar de su debilidad. Entonces en los dos textos nos sorprende jactándose de algo que no esperaríamos, de su sufrimiento y de su debilidad. Entonces su punto principal en esta parte del discurso del necio es que las experiencias religiosas privadas no validan al ministerio de una persona. Que las experiencias religiosas privadas no validan el ministerio de una persona, sino
que sus palabras, sus acciones y su carácter validan a su ministerio. No sus experiencias religiosas privadas, sino sus palabras, sus acciones y su carácter validan a su ministerio. Entonces, esta sería la idea clave, pienso yo, de este texto para nosotros, que un verdadero siervo de Cristo no es confirmado por sus experiencias religiosas, sino es confirmado por lo que dice y lo que hace. Y también vamos a ver una segunda idea importante. Vamos a ver que los que verdaderamente son usados por Dios no son los fuertes, sino son los débiles. Que la debilidad es un requisito para una manifestación genuina del poder de Dios, para que veamos que de hecho Dios está obrando y está demostrando su poder. Un requisito en nosotros sería la debilidad. Entonces yo creo que este texto nos puede ayudar a todos nosotros de dos maneras. Primero, nos puede ayudar a evaluar a los predicadores y autores de los cuales vamos a aprender. Nos va a dar cierto criterio con el cual podemos evaluarles. Y segundo, como hemos mencionado antes, nuevamente tengo un sermón aquí acerca de cómo es un siervo de Dios. Nuevamente debemos reconocer que Pablo era único, él era un apóstol. Entendemos que nosotros no somos apóstoles. Sin embargo, si tú eres un cristiano, tú eres un siervo de Dios. Entonces este texto nos va a ayudar a ver con más claridad cómo es el cristianismo y cómo debemos practicar a nuestro cristianismo, cómo debe ser la vida de un siervo de Cristo. Entonces, al mirar a nuestro texto hoy, vamos a ver a 4 cosas acerca de un verdadero siervo de Cristo. Y lo primero que vamos a ver en mis notas es un poco más largo que en sus bosquejos, pero lo primero que vamos a ver es que un verdadero siervo de Cristo no es confirmado por sus afirmaciones acerca de sus experiencias religiosas. Vemos esto en versículos de 1 a 7, que un verdadero siervo del Señor no es confirmado o validado por sus propias afirmaciones acerca de sus propias experiencias religiosas privadas. En versículos de 1 a 7 parece que Pablo está respondiendo a las afirmaciones de los maestros falsos en Corinto. Fíjense que hemos visto antes que estas personas eran triunfalistas. Ellos pensaban que ser cristiano es vivir pura victoria, puro éxito y nada de sufrimiento. También hemos visto que ellos eran judaizantes. Eran de estos que decían que los cristianos gentiles que tenían que seguir viviendo bajo las normas del viejo pacto. Pero ahora vemos una tercera cosa acerca de ellos. Vemos que aparentemente ellos trataron de fortalecer su propia autoridad por citar a sus propias experiencias religiosas privadas, cosas como sueños y visiones y revelaciones. O sea, trataban de dar de entender que yo soy legítimo y me debes seguir a mí porque yo he tenido estos sueños y visiones y revelaciones. Y Pablo no niega que en su día suceden tales cosas. Y él tampoco niega haber tenido tales experiencias, sino que él desafía a los maestros falsos en cuanto al propósito de estas experiencias. Pero él no niega haber tenido tales experiencias. Él dice en versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Entonces Pablo no niega haber tenido experiencias, sino que él está desafiándoles a ellos en cuanto al propósito de estas experiencias. Y de hecho creo que vemos 4 cosas aquí acerca del propósito de la experiencia religiosa. Y lo primero vemos en un detalle en el versículo 2. En versículo 2 Pablo comienza a narrar esta historia acerca de un hombre que tuvo
una experiencia increíble. En versículo 2, él dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, este es el detalle, que hace 14 años, sin el cuerpo, no lo sé, si fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. En este detalle creo que vemos que uno de los propósitos de la experiencia religiosa privada es que sirve para prepararnos y para fortalecernos para el sufrimiento. Aquí Pablo menciona una experiencia en tercera persona, está hablando de un hombre, luego nos damos cuenta que está hablando acerca de sí mismo. Pero el asunto es que el evento que él describe sucedió 14 años antes. ¿Cuándo habría sido esto? Esto habría sido inmediatamente después de la conversión de Pablo, entre los años 35 a 45. Es lo que a veces los teólogos llaman la década silenciosa de Pablo. Lo llaman la década silenciosa porque realmente la Escritura no nos dice mucho acerca de lo que estaba pasando en la vida de Pablo en esta década. Según Gálatas 1:21, sabemos que Pablo pasó tiempo en esta década en Siria y Cilicia, pero no sabemos mucho más acerca de este tiempo. Pero el asunto es que esta experiencia hubiera pasado poco después de la conversión de Pablo, hace 14 años. Entonces, esta experiencia increíble sucedió antes de la mayoría del sufrimiento que Pablo cuenta en 2 de Corintios 11:12. Y este es el asunto que quiero que vean. Antes de este tiempo de mucho sufrimiento, Pablo había tenido esta experiencia increíble. Entonces, dado lo que Pablo dice en este texto acerca del propósito de la experiencia religiosa, parece que Dios permitió a Pablo tener esta experiencia extraordinaria antes de sufrir para fortalecerle, para poder soportar el sufrimiento que venía después. Dios sabía lo que venía y Dios le permitió tener esta experiencia para prepararle y fortalecerle para lo que vendría después. Ahora, específicamente, ¿cuál fue la experiencia? Él dice que fue hasta el tercer cielo, que en la mente hebrea esto quiere decir en la misma presencia de Dios. Él fue al cielo y él dice, no sabe si fue una visión o otra cosa, pero tuvo esta experiencia antes de sufrir. Y de hecho, lo que Dios hizo aquí en la vida de Pablo es similar a lo que hizo para Pedro, Jacobo y Juan en la transfiguración. Si se acuerdan de la secuencia en los evangelios, por ejemplo en Marcos 8 y 9, por primera vez Jesús comienza a enseñar a sus discípulos acerca de su sufrimiento venidero, lo cual para ellos es muy chocante, lo cual les hace empezar a dudar de Jesús, a quizás perder un poco de confianza, quizás estar preguntando, ¿será real? ¿Será verdad que Él es legítimo? ¿Será que Él hará por nosotros lo que nos está diciendo? Y casi inmediatamente después de esto, Dios permite a Pedro y Jacobo y Juan ver a la transfiguración. Y en la transfiguración ver algo de la comprobación de la legitimidad de Jesús y de la realidad de su persona y de la veracidad de las cosas que Él estaba enseñando. Y bueno, algo similar es lo que pasa aquí a Pablo. Antes de someterle a sufrimiento grave, Dios le permitió tener esta gran experiencia para fortalecerle y para prepararle para lo que venía después. Ahora, una aplicación para nosotros. La vida de cada uno de nosotros está llena de dificultad y de sufrimiento. Y en parte todos sufrimos porque vivimos en cuerpos caídos, vivimos en un mundo caído. Pero si tú eres un cristiano, encima de esto, tú sufres o sufrirás específicamente por cuestión de tu fe. Y ahora nosotros reconocemos la distinción entre el tiempo de Pablo y el tiempo nuestro. O sea, creemos que después de esta generación de los apóstoles, que ciertas cosas
han cesado. Sin embargo, la vida cristiana de nosotros incluye el caminar y el vivir en relación con un Dios que es vivo, que es real y que es dinámico. Es un Dios verdad, es un Dios real. Y ser cristiano es vivir en relación con Él. No simplemente es aprender principios acerca de Él, sino es vivir en relación con Él. Entonces yo espero, si tú eres un cristiano, yo espero que estés experimentando una comunión dulce e íntima con el Señor. En tu tiempo de lectura bíblica, en tu tiempo de oración, cuando estés aquí adorando a Dios con tus hermanos. ¿Por qué? Porque esta experiencia de comunión íntima con el Señor sí sirve para fortalecernos, para soportar el sufrimiento. Así funcionó en la vida de Pablo, así funcionó para Pedro, Jacobo y Juan, y creo que así funciona para nosotros también. Entonces, un propósito de la experiencia religiosa es para fortalecernos para el sufrimiento. Otro propósito, o lo que no es que no es para instruir. La experiencia religiosa, en este caso, no es para instruir. Ven al versículo 4, Pablo está hablando de esta experiencia, y él dice que el hombre fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Fíjense que Pablo había ido al cielo, había estado en la misma presencia de Dios. Él había visto cosas increíbles, pero él dice que eran cosas que no le es dado al hombre expresar. ¿Por qué? Bueno, por un lado, como él dice, es inefable. Es difícil de describir. Sería quizás como tratar de describir la electricidad a personas del primer siglo. O sea, ni siquiera tendrían los conceptos para cuadrar la idea. Quizás por eso, pero también él no lo puede expresar porque Dios le prohibió compartirlo. Entonces el propósito de la experiencia parece la edificación de Pablo para prepararle para lo que venía después, y el propósito de esta experiencia no fue para enseñar a otras personas acerca del cielo. Ahora, una aplicación muy clara aquí, y bueno, felizmente yo no he visto a tantos de estos libros en Perú como en mi país, pero una aplicación clara aquí sería que debemos ignorar a estos libros donde las personas buscan instruirnos acerca del cielo con base en sus supuestas experiencias. Hay una clase de libros así, de personas que casi han muerto, que supuestamente han muerto y han tenido una experiencia y luego escriben un libro. Y de repente alguien se te ha acercado y te ha dicho, no, necesitas saber lo que él ha visto para entender cómo es el cielo. No es así. En las Escrituras el Señor te ha dicho todo lo que necesitas saber acerca del cielo. En el caso del mismo Pablo que fue al cielo, él vio cosas inefables que no le fueron permitido compartir con otros. Entonces, una aplicación clara sería que debemos rechazar esta clase de libros acerca de experiencias celestiales. Bueno, un tercer propósito de la experiencia religiosa es que no es para validar el ministerio de una persona. En la segunda parte del versículo 6, Pablo dice, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y básicamente este es el punto principal de Pablo en todo este texto. Su punto es que la experiencia religiosa privada no sirve para confirmar si alguien es un verdadero siervo de Cristo. Aparentemente los maestros falsos en Corinto querían que las personas les siguieran porque decían haber tenido grandes experiencias religiosas en privado. Pero Pablo también había tenido estas experiencias, pero él no quiso jactarse de ellas.
para que, en sus propias palabras, nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. En otras palabras, Pablo no quiso que los corintios fueran convencidos de su legitimidad como apóstol debido a sus experiencias religiosas privadas. Y bueno, lo último que Pablo dice acerca de la experiencia religiosa es que no es para exaltar a los que tienen la experiencia. Vemos esto en versículo 7. Él dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces Dios vio que existía aún en el corazón del mismo apóstol Pablo, existía el peligro del orgullo por sus experiencias. Existía el peligro que aún el mismo apóstol Pablo podría enorgullecerse por las experiencias religiosas que él había tenido. Entonces Dios tomó medidas para evitarlo. Y el punto es que Dios no quiere que nadie se jacte o sea orgulloso de su propia experiencia religiosa. En nuestro caso, esto quizás se aplicaría a nuestros tiempos de oración. Si llegas a tener un buen tiempo de oración, a realmente conocer intimidad con el Señor y estar consciente de su presencia y realmente estar adorándole de todo corazón, el Señor no quiere que te jactes de esto. Dios no quiere que nadie sea orgulloso de su propia experiencia religiosa. Él no quiere que las personas sean exaltados ni en sus propias mentes, ni delante de otros debido a sus experiencias. Y esto parece ser un ataque a los falsos apóstoles que aparentemente pensaban que sus experiencias les hacía mejores que los demás y especialmente mejores que Pablo. Ellos estaban buscando exaltar a sí mismos encima de Pablo para quitar su influencia en la iglesia en Corinto. Entonces, en versículos de 1 a 7 hemos visto que un verdadero siervo de Cristo no es confirmado por su experiencia religiosa. Entonces, ¿cómo es confirmado? Bueno, en versículo 6, Pablo da una respuesta clara a esta pregunta. Es lo que acabo de leer, pero voy a leerlo otra vez. En la segunda parte del versículo vemos la respuesta. Para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Entonces, ¿cómo es confirmado un verdadero siervo de Cristo? Es confirmado por lo que hace y es confirmado por lo que dice. Por lo que hace y por lo que dice. El estándar por el cual Pablo está diciendo a los corintios que deben de evaluarle a él es por lo que hace y lo que dice, o en sus palabras, lo que ellos ven en él y lo que ellos escuchan de él. Él quiere que le evalúen así, no por medio de una competencia de quién puede tener mayores experiencias religiosas entre él y estos maestros falsos. Entonces pensemos un poco en lo que hace un siervo de Dios. Un verdadero siervo de Dios es confirmado por su estilo de vida, por vivir una vida de rectitud, por vivir una vida de integridad, por vivir una vida de santidad. Puede decir haber tenido toda clase de experiencias religiosas, pero esta no es la pregunta. La pregunta es ¿cómo vive? ¿Qué hace? Y bueno, ¿qué habían visto los corintios en Pablo? ¿Qué hizo él cuando estuvo con ellos? Les trajo el evangelio y sus vidas habían sido transformados. Les trajo un evangelio que de verdad transformaba, un evangelio que llegó a ellos con poder. Él estableció a su iglesia. Ellos habían beneficiado de su ministerio, habían sido edificados. No solo recibieron el evangelio, sino fueron instruidos, fueron edificados, crecieron en su conocimiento
del Señor. Y ellos también observaron cómo Pablo sufrió, observaron cómo inicialmente Pablo se sacrificó para llevarles el evangelio, observaron cómo él arriesgó a su vida por el evangelio. Para él no fue un juego. Él no era un asalariado que simplemente buscaba lo suyo. Ellos vieron que arriesgó a su vida, que le fue tan importante el evangelio de Cristo y el crecimiento espiritual de estas personas, que arriesgó a su vida. Y así también repitió o imitó el patrón de Cristo, el patrón de sufrimiento en las vidas de los siervos de Dios. Y bueno, hay una aplicación clara aquí para nosotros. Cuando pensamos que un siervo de Dios es comprobado por lo que hace y no solo por sus experiencias religiosas. En nuestras vidas cristianas, yo creo que debemos tener cuidado de evaluar nuestro éxito o nuestro crecimiento con base en cómo sentimos o con base en cuán emocionales son nuestros tiempos de oración. Si tenemos tiempos de oración súper emocionales y estamos llorando y realmente estamos clamando al Señor, pero luego si no crecemos en piedad, si no crecemos en santidad práctica, si no crecemos en nuestra manera de vivir, en el aplicar y poner en práctica lo que la Escritura enseña, en ser hacedores de la palabra, no importa cuán emocionales hayan sido nuestros tiempos de oración, si no crecemos en estas otras áreas, el tiempo de oración no confirma nada. Si realmente estamos creciendo, también se va a ver en lo que hacemos. Un siervo de Dios es confirmado por lo que hace. Y un verdadero siervo de Cristo también es confirmado por lo que dice. Vemos lo mismo ahí en versículo 6. En otras palabras, debemos evaluarle al siervo de Cristo por lo que predica. Y especialmente debemos estar escuchando para ver si escuchamos el evangelio de Cristo. Si escuchamos un énfasis en la necesidad de ser reconciliados con Dios para vivir en relación con Dios, y que esta reconciliación llega a nosotros por medio de Cristo, por medio de su vida perfecta, por medio de su sacrificio perfecto, por medio de su resurrección. Debemos escuchar si alguien está predicando el evangelio de salvación por gracia solamente, por medio de la fe solamente, en Jesús solamente. Ahora, sabiendo que estos invasores en Corinto eran judaizantes, y sabiendo que Pablo había tocado este mismo tema en Galacia, creo que nos puede ayudar a considerar lo que Pablo dice en Gálatas 1, 8 y 9, capítulo 1, versículos 8 y 9. Ahí él dice: mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, para Pablo, una regla clara y precisa para evaluar un supuesto siervo de Cristo fue que si está predicando el mismo evangelio que Pablo les había entregado, el evangelio de salvación por la gracia solamente, por medio de la fe solamente, en Cristo solamente. Él dijo: no importa que sea un ángel, que sea otra persona, que sea yo mismo. Si alguien viene con otro evangelio, que sea anatema, que está bajo la maldición del Señor. Entonces, un siervo de Dios es comprobado por lo que dice. La clave, entonces, para evaluar el ministerio de alguien no es que dice haber tenido grandes experiencias religiosas. Créeme, no te preocupes por lo que estoy predicando. Créeme, porque el otro día tuve tal visión o tal sueño. No, esta no es la regla. Tampoco es que si alguien supuestamente haya hecho milagros, sino es lo que predica.
es que lo que predica concuerda con el Evangelio de Jesucristo. Bueno, entonces un verdadero siervo de Cristo no es confirmado por sus experiencias religiosas, sino por lo que hace y lo que dice. Y en versículos de 7 a 10 vemos dos cosas más acerca de los verdaderos siervos de Cristo. Y voy a volver a leer estos versículos. Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, una tercera cosa acerca de un verdadero siervo de Cristo es que es mantenido humilde por el Señor. El Señor le mantiene humilde. Debido a su experiencia con el Señor, había este peligro de que Pablo podría llegar a ser orgulloso. Entonces Dios mismo tomó la iniciativa para evitar esto, para evitar que Pablo llegara a enorgullecerse. Y en esto vemos que Dios obra para mantener a sus siervos humildes. Y vamos a considerar cómo Dios hace esto, cómo Dios mantiene a sus siervos humildes y también por qué lo hace. Primero, ¿cómo es que Dios mantiene a sus siervos humildes? En versículo 7 vemos una manera típica, no es la única manera, pero es una manera típica que Dios lo hace. Muchas veces Dios mantiene a sus siervos humildes por medio del sufrimiento. Y vemos algo interesante aquí, quizás confuso, acerca del sufrimiento. A veces este sufrimiento es mediado por Satanás. En versículo 7 vemos algo confuso, es algo que vemos en otras partes de la Escritura. O sea, cuando sufrimos, ¿quién es responsable? ¿Satanás o Dios? Y a veces la respuesta es que los dos. Vemos esto en versículo 7. En versículo 7, Pablo dice que un aguijón le fue dado. Muchos piensan que esta fue una enfermedad, quizás una enfermedad de sus ojos, pero dice que le fue dado. Y este lenguaje que le fue dado en griego es un pasivo divino. O sea, Pablo recibió algo de manera pasiva y en el caso de un pasivo divino, el sujeto implícito es Dios. Entonces le fue dado de parte de Dios. En otras palabras, Dios es el que lo dio a Pablo. Pero el mismo aguijón, Pablo dice que le fue dado de Dios, Dios le dio esto, el aguijón, pero el mismo aguijón fue un mensajero de Satanás. Entonces Satanás tenía la meta de destruir a Pablo, de hacerle ineficaz en su vida y en su ministerio. Entonces la causa inmediata del sufrimiento fue Satanás, pero detrás de esto la causa principal fue Dios, el cual también tuvo su propia meta para el sufrimiento en la vida de Pablo. Y de hecho vemos otros ejemplos de esta misma cosa en la Escritura. Tenemos el ejemplo de Job. En este caso, Dios estaba probando a Job. En ningún momento dejó Dios de estar en control de la vida de Job, pero directamente fue Satanás que le estaba afligiendo. Y vemos algo similar en el caso de los hermanos de José. En Génesis, en este caso no fue Satanás, sino que fueron sus hermanos. Ellos le hicieron sufrir, pero en Génesis 50:20, José puede decir que sus hermanos pensaron mal contra él en lo que le hicieron, pero Dios lo encaminó a bien. Vemos algo similar en el caso de la muerte de Jesús. En Hechos 2, cuando Pedro está predicando, él dice que Jesús fue matado por manos de inicuos. Es decir, que las personas que mataron a Jesús pecaron, hicieron mal.
Y ellos mataron a Jesús, ¿no? Por manos de inicuos, pero así, sin saberlo ellos, cumplieron el plan de Dios. Entonces, a veces podríamos tener razón al atribuir algo a Satanás o a otra persona, pero debemos reconocer que en ningún momento deja a Dios de estar en control de nuestras vidas. Y Dios siempre tiene su propósito por lo que está haciendo en nuestras vidas. Entonces debemos tenerlo bien claro, aunque Satanás haya participado de alguna manera en este sufrimiento de Pablo, en ningún momento llegó él a ser como un agente libre y fuera del control de Dios. Bueno, otra cosa que vemos acerca del sufrimiento que Dios usa para humillar a sus siervos es que a veces es implacable. A veces el sufrimiento es implacable. A veces es aparentemente sin fin. Es constante. Vean al versículo 8. Aparentemente esto es algo que pasó durante gran tiempo en la vida del apóstol Pablo. Él dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces vemos que Pablo describe que rogó apasionadamente al Señor librarle de su sufrimiento. Y Pablo es un apóstol, es alguien escogido, amado por el Señor. Y él está rogando al Señor quitarle ese sufrimiento. Y Dios no lo hizo, a pesar de la persistencia y la sinceridad de Pablo. ¿Por qué? Porque tuvo su propósito en la vida de Pablo. Estaba manteniéndole humilde con este sufrimiento. Entonces Dios mantiene a sus siervos humildes por el sufrimiento. Ahora en versículos 9 y 10 vemos 2 razones por qué Dios hace esto. Y la primera es para que no sean autosuficientes, sino para que los siervos de Dios aprendan a depender de la gracia de Dios. En versículo 9 Jesús dice a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces a veces Dios humilla a sus siervos por el sufrimiento para hacerles depender de su gracia. Y esto es muy similar a lo que Pablo dice en 2 Corintios 1, 8 y 9, que quiero leer. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Entonces nuestro impulso natural, especialmente si estamos sufriendo, si nos encontramos en medio de una situación difícil, nuestro impulso natural es de ser autosuficientes, es a buscar resolver todo nosotros, es a actuar como si todo dependiera solo de nosotros. Pero Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a depender de su gracia, porque a veces justamente en medio del sufrimiento podemos conocer la gracia y el poder y el cuidado del Señor de manera que no podríamos conocer bajo otras circunstancias. Entonces Dios mantiene a sus siervos humildes para hacerles depender de su gracia y para que ellos sean instrumentos de su poder. Vemos esto también en versículos 9 y 10. Dios dice que se perfecciona su poder en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces Dios nos hace sufrir para que seamos instrumentos de su poder. Cuando alguien es autosuficiente, no puede ser usado verdaderamente por Dios. Quizás en sus propias fuerzas podría cumplir algunas cosas, pero realmente no podría cumplir mucho de valor eterno. Para que sea algo de valor eterno requiere el poder de Dios. Por ejemplo, tú y yo podríamos estudiar bien y nuestra propia inteligencia quizás presentar el evangelio a alguien,
Pero si realmente vaya a ser eficaz, requiere que Dios ejerce su fuerza y su poder, ¿no? Entonces, un requisito para ser usado por Dios es la debilidad y la humildad de parte de nosotros. ¿Y qué pasa? Cuando vemos una manifestación no de nuestro poder, sino del poder de Dios, pasan dos cosas que Pablo menciona en 1 de Corintios capítulo 1 y capítulo 2. En 1 de Corintios 1, 28 y 29, vemos que cuando vemos una manifestación del poder de Dios, que Dios es glorificado y no el hombre. Pablo dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacerse lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando Dios obra por medio de nuestra debilidad, demostrando a su poder, no hay jactancia. Solo podemos reconocer que Dios haya obrado. La segunda cosa que Pablo menciona al principio de 1 de Corintios, en capítulo 2, versículos 3 a 5, es que cuando Dios obra, la fe de las personas descansa en Dios y no en el hombre. Pablo dice ahí, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de su poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en el poder de Dios. Entonces, un verdadero siervo de Cristo no es confirmado por sus propias experiencias religiosas, es confirmado por lo que hace y dice, es mantenido humilde por el Señor y ahora finalmente tiene un celo por la gloria de Cristo. Lo vemos también en versículos 9 y 10 que ya leí. Pero vemos que un verdadero siervo de Cristo quiere ver a Cristo exaltado, honrado y glorificado, cueste lo que cueste. Vemos esto de dos maneras en la vida de Pablo en versículos 9 y 10. Primero, él quiere que el poder de Dios sea manifestado. Pablo dice que no se avergüenza jactarse de su debilidad. ¿Y quién no se avergonzaría de esto? ¿No? Sería lo natural, avergonzarnos de nuestra debilidad. No, pero él dice que no se avergüenza jactarse de su debilidad. ¿Por qué? Porque en su debilidad se da a conocer el poder de Cristo. Y él tiene un celo para ver a Cristo y no a sí mismo glorificado. Entonces vemos cuál fue la prioridad más alta de Pablo. No fue él mismo. No estaba buscando su propia fama, su propia gloria. No fue su comodidad tampoco. Él tampoco decía, lo más importante a mí en la vida es que yo sea cómodo. No, él dijo, si tengo que estar débil, si tengo que sufrir, pero esto lleva a la gloria de Cristo, lo acepto. Y tampoco su prioridad fueron sus propios deseos, sino su prioridad fue un celo para ver a Cristo exaltado. Y te pregunto a ti, yo me pregunto a mí mismo, ¿cuál es tu prioridad más alta? Realmente es muy fácil llegar a tener otra cosa como nuestra prioridad más alta, pero debemos anhelar que sea esto, ¿no? Que sea la gloria de Cristo, cueste lo que cueste, tengamos que sufrir lo que tengamos que sufrir, pero que Cristo sea glorificado. Y relacionado a esto, vemos que Pablo se rinde a la soberanía de Dios, pero no simplemente se rinde, sino que lo hace con alegría. Lo hace con alegría. Pablo aceptó el plan de Dios para su vida con alegría. En versículo 10 él dice, me gozo, ¿no? Él dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una vez que Pablo entendió el propósito de Dios en su sufrimiento, estaba dispuesto a soportarlo, mientras que por medio de ello el poder de Cristo fuera manifestado y Cristo fue exaltado. Entonces, al describir cómo él lidió con el sufrimiento,
vemos que como un verdadero siervo de Cristo, tuvo un celo para la gloria de Cristo. Entonces ahora quiero resumir y luego darles algunas aplicaciones más. Bueno, hemos visto que como sus detractores, que Pablo también había tenido experiencias religiosas en privado. De hecho, experiencias más impresionantes que sus detractores. Pero él no las veía, no veía las experiencias de la misma manera que sus oponentes. Él entendió que estas experiencias servían para edificarle, para entonces fortalecerle para el ministerio y no para validarle como siervo de Cristo. Sino que Pablo fue confirmado, él dice, por lo que decía, por el evangelio que predicaba y por lo que hacía, por su estilo de vida, por su vida íntegra, por su vida cristocéntrica. Y también fue confirmado por su sufrimiento, con el cual él imitó el patrón de Cristo. Y así pudo entonces demostrar el poder de Cristo, no por su propia fuerza, sino por medio de su debilidad. Justamente fue en su debilidad que se veía el poder de Cristo. Ahora quiero terminar con 5 aplicaciones. Primero, debemos buscar crecer en nuestro conocimiento íntimo del Señor en la oración y en la adoración. Espero que lo que hayamos visto no les disuade de querer crecer en tu relación íntima con el Señor. O sea, como dije, no simplemente es una idea Dios, es un Dios real y vivo y dinámico. Y en la adoración, cuando nos unimos, nos acercamos a Él. Y en la oración, en nombre de Cristo, nos acercamos a Él. Y podemos conocerle y caminar con Él. Y debemos buscar crecer en esto. No hay nada malo en querer conocer mejor a Dios en estas áreas. Conocer a Dios íntimamente y disfrutar de comunión con Él, de hecho, es un fin en sí mismo. Finalmente, después de todo, Dios nos ha creado y si te ha salvado para vivir en relación con Él desde ahora y por la eternidad. De esto se trata la vida, de esto se trata la salvación. Y si nunca te has arrepentido y has creído en Cristo, te animo a buscar entender el Evangelio y a creer para que puedas disfrutar de esta relación con Dios. Pero debemos entender que experiencia que podamos tener de conocer a Dios, de caminar con Dios, sirve para fortalecernos, para soportar el sufrimiento, tal como funcionó en la vida de Pablo. Pero, como mencioné antes, segundo, la medida de nuestro crecimiento espiritual no es cuánta emoción sentimos durante la oración. No es cuántas lágrimas caen de nuestros ojos en el tiempo de adoración. La medida del crecimiento en madurez es lo que hacemos y decimos. Es cómo vivimos. Te pregunto, en cuanto a lo que crees y dices, crees y difundes la sana doctrina. Hablando de lo que dices, pensando en tus palabras, ¿edificas a otros con tus palabras? O en las palabras de Pablo en Gálatas, devoras a las personas. Usas a tus palabras para edificar y para glorificar a Cristo o para destruir. Eres una persona íntegra, una persona que está siendo consistente o una persona como el que describe Santiago, que en un momento está glorificando a Dios y en otro momento está criticando y destruyendo a las personas con sus palabras. ¿Qué dices? ¿Qué haces con tus palabras? Te pregunto, ¿estás creciendo en santidad y piedad práctica? ¿Estás viendo crecimiento en poder hacer morir los deseos de la carne, en poder no amar al mundo, en poder resistir al diablo? ¿Estás conociendo mejor la palabra del Señor? ¿Ves al fruto del Espíritu en tu vida? ¿Ves que Dios está transformando tu carácter? ¿Ves amor, paz, paciencia, benignidad creciente
en tu vida? ¿Estás siendo usado por Dios para edificar el cuerpo de Cristo? ¿Ves que te está usando para ayudar a otros? Estas son las preguntas que debemos hacer. No necesariamente cuánta emoción siento cuando oro. Pablo dice que debemos evaluar por lo que uno hace y lo que dice. Bueno, tercero, al considerar a los ministerios de otros, siempre debemos enfocarnos en el Evangelio. Esto fue uno de los asuntos más importantes en Corinto. Algunos de ellos apreciaban el estilo encima de la sustancia. Daban más valor al estilo que a la sustancia. Si alguien era un buen orador, a algunos de ellos no les importaba tanto lo que estaba diciendo porque era un buen orador, pero debe ser viceversa. Más que todo nos debe importar el contenido de lo que un predicador predica, que está predicando el Evangelio, que está predicando de acuerdo a la palabra de Dios. El contenido importa mucho más que el estilo. La sustancia importa más que el estilo. Cuarto, si vas a ser usado por Dios, será por medio de tu debilidad y no por medio de tu propia fuerza. Ahora, yo mismo estoy predicando a mí mismo. Yo entiendo que es fácil decir algo así, pero a veces es difícil de aceptar. Cuando sientes bien, no sientes ningún dolor en tu cuerpo, no estás pasando por ninguna crisis en tu vida, es fácil decir algo así. Yo entiendo que cuando llega el momento de la prueba, cuando estás afligido en tu cuerpo, cuando estás pasando una crisis implacable que parece que no va a terminar, que es muy confuso, que te deja perplejo, entiendo que es más difícil aceptar este principio que entenderlo. Pero también, hemos visto que no está mal cuando te encuentras en una situación así, rogarle al Señor rescatarte. Pablo no se avergonzó rogarle al Señor quitarle el aguijón. Está bien, si te encuentras en una aflicción implacable, ruega al Señor que te rescate, que te ayude. Solo que encima de esto, para que seamos balanceados en aplicar lo que vemos en la Escritura, en entender todo el consejo de Dios, solo que cuando te encuentras en una situación así, espero que puedas apreciar que a veces precisamente es en este sufrimiento que el Señor está obrando para quebrantar a ti, para que entonces pueda Él demostrar su poder por medio de tu debilidad. Así que si te encuentras en esta situación, de todos modos, ruega al Señor que te ayude. Pero también espero que puedas apreciar que quizás Dios esté obrando así porque Él quiere mostrar su poder en medio de tu debilidad. Y quinto, ¿qué nos puede motivar a hacer esto? Un celo por Cristo, un celo por la gloria de Cristo. Y entonces, ¿qué requiere esto de nosotros? Cultivar este celo. ¿Cómo cultivamos este celo? Por medio del uso de los medios de la gracia, por hacer lo que están haciendo ahora, por congregarse con otros hermanos, por escuchar la predicación de la palabra, por leer la palabra, por meditar en la palabra, por orar, por aprovechar estos medios para así cultivar este celo, para entonces poder ser motivado para soportar el sufrimiento y así ser un instrumento del uso y para el poder de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Padre, gracias que en el caso de muchos aquí nos has salvado y nos has hecho siervos tuyos. Padre, ayúdanos a la luz de lo que hemos visto hoy, evaluar a nuestras propias vidas para ver cómo andamos, para ver si estamos creciendo conforme a lo que tú deseas para nosotros. Si vemos que no es así, ayúdanos, Señor, a recalibrar a nuestras vidas de acuerdo a lo que vemos aquí en tu palabra. Señor, también pido por aquellos aquí que no te conocen, que nunca han, por medio de fe, confiado en Cristo por el perdón del pecado, o que nunca han entrado en una relación contigo. Te pido, Señor, obrar en sus vidas como has obrado en las vidas de muchos más aquí. Ten misericordia de ellos. Abre sus ojos para que puedan ver a su pecado y para que puedan ver
como tú provees perdón por medio de Cristo. Te pido esto en nombre de Cristo. Amén.